La leyenda renace. La dama olvidada. Y el zafir o del cielo, atención. Si te gustan los dramas de alta sociedad, traición y justicia implacable, este es tu sitio. Dale me gusta antes de sumergirte en la caída del rey de la tecnología y el silencio caro de Madrid. En el deslumbrante mundo de la alta sociedad, las apariencias lo son todo. Un universo de jets privados, negocios de 9 cifras y galas benéficas, donde el coste del champán podría financiar un pueblo pequeño durante un año. En este mundo, Javier Roca era un rey, un multimillonario tecnológico hecho a sí mismo, que tenía todo lo que siempre quiso. A su lado, su esposa, Isabela de la Fuente, elegante, silenciosa y a sus ojos cada vez más insípida. La veía como un accesorio cómodo, una reliquia de un pasado que ya había superado. Pero Javier olvidó una regla crucial de la élite. Los jugadores más peligrosos son aquellos que nunca necesitan mostrar sus cartas. ¿Qué sucede cuando la mujer que descartas es la que tiene la baraja entera? Esta es la historia de una humillación pública que encendió una guerra privada, y de una esposa que le recordó a su marido y al mundo que el verdadero poder no se lleva en la manga, sino que está tejido en la esencia misma de tu alma. El aire en la parte trasera del Rolls-Royce Cullinan era denso con un silencio caro y sofocante. Olía a cuero italiano y al sutil perfume de gardenias de Isabela, una fragancia que Javier alguna vez afirmó amar. Ahora, él ni siquiera parecía notarlo. Su rostro, iluminado por la fría luz azul de su teléfono, era una máscara de cincelada indiferencia. Se desplazaba por los datos del mercado de valores, su pulgar moviéndose con la eficiencia implacable y aguda que definía toda su existencia. Isabela deslizó una mano sobre la tela de su vestido. Era un Deep Sapphire Blue Silk, un clásico corte en A, de una diseñadora menos conocida pero brillante. Era discreto, elegante y atemporal. Era, en todos los sentidos, ella. ¿Crees que el azul es demasiado discreto para la gala del solsticio?, preguntó ella, su voz suave, una delicada sonda en la fortaleza de su concentración. Javier no levantó la vista. Está bien, Isa, es un vestido. Es para la recaudación de fondos del hospital infantil, añadió ella, con un toque de esperanza en su voz. Pensé que algo clásico sería más apropiado que llamativo. Finalmente, bajó el teléfono. Sus ojos grises la recorrieron en una evaluación clínica de un segundo. No era la mirada de un marido admirando a su esposa. Era la mirada de un inversor evaluando un activo con bajo rendimiento. Lo llamativo es el objetivo, dijo, su tono monótono. La gente no dona 100.000 euros en una subasta benéfica porque te veas apropiada. Lo hacen porque se dejan llevar por el espectáculo, el glamour. Pareces que vas a una reunión de padres de alumnos, no al evento filantrópico más grande del año. Las palabras fueron como diminutos fragmentos de vidrio. Aunque estaba acostumbrada, todavía encontraban la manera de cortar. Durante 5 años, Isabela había tratado de ser la esposa perfecta para el hombre en que se estaba convirtiendo. Había organizado sus cenas sin alma, había sonreído a sus socios de negocios vulgares y había tolerado el interminable desfile de ambiciosos aduladores que orbitaban a su alrededor. Había silenciado sus propios colores, esperando encajar en el pulcro mundo monocromático que él estaba construyendo. Yo solo no me siento cómoda con esas cosas de lentejuelas ajustadas que todos usan, confesó en voz baja. No se trata de comodidad, Isabela. Se trata de imagen, suspiró, volviendo a su teléfono, como si la conversación fuera ya una pérdida de su valioso tiempo. Nuestra imagen.
La palabra no dicha flotaba en el aire. Mi imagen. 2. La puñalada pública en la gala. El coche se deslizó hasta detenerse frente a la entrada del Museo Nacional. El mundo exterior estalló en un frenesí de luces intermitentes y gritos amortiguados. La gala de la Fundación Solsticio era el pináculo del calendario social de Madrid. Al pisar la alfombra roja, las cámaras descendieron como langostas hambrientas. Javier estaba en su elemento. Sonrió. Una exhibición perfectamente calibrada de poder y encanto. Colocó una mano en la espalda baja de Isabela, un gesto de propiedad que era más para las cámaras que para ella. Ella también sonrió. Una curva suave y practicada de sus labios, que no llegaba a sus ojos. Dentro de la gran sala había un impresionante mar de vestidos brillantes y esmoquín a medida. Los diamantes goteaban de cuellos y muñecas, y el aire zumbaba con el murmullo de inmensa riqueza. Javier la soltó de inmediato, sus ojos escaneando a la multitud en busca de oportunidades, de conexiones, de cualquiera más importante que la mujer que estaba a su lado. En cuestión de minutos, se absorbió en un círculo de magnates de capital privado, dejando a Isabela a la deriva. Ella estaba acostumbrada. Encontraría a las otras esposas filantrópicas, discutiría la caridad, admiraría el arte y contaría los minutos hasta que pudiera retirarse a la tranquila soledad de su biblioteca en casa. Pero esta noche se sintió diferente. Un presentimiento se enroscó en su estómago. No pasó mucho tiempo antes de que viera por qué. Paseando por la multitud como una pantera en lentejuelas rojas, estaba Catalina Cata Soto. Cata era una modelo de Instagram, convertida en embajadora de marca. Una mujer cuya carrera entera se había construido sobre ser vista. Su vestido era una brizna de tela carmesí que dejaba poco a la imaginación. Sus labios estaban hinchados a una caricatura de puchero, y su risa era fuerte y chillona, diseñada para llamar la atención. Y su objetivo principal era Javier. Isabela observó desde el otro lado de la sala cómo Cata se colgaba del brazo de Javier. Él no se apartó. Se rió de sus chistes, su cabeza inclinada hacia la de ella, sus cuerpos más cerca de lo apropiado para un hombre casado y una mujer soltera en un foro tan público. Un dolor familiar floreció en el pecho de Isabela, un dolor sordo y cansado con el que había aprendido a vivir. Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia una discreta alcoba cerca de una colección de pinturas impresionistas. Estaba fingiendo estudiar un Monet, cuando una voz, goteando con descendencia empalagosa, cortó sus pensamientos. «Isabela, cariño, casi no te reconozco». Catalina Soto estaba parada frente a ella. Con una copa de champán en una mano, sus ojos haciendo un lento e insultante recorrido desde los sencillos pendientes de perlas de Isabela hasta sus sensatos zapatos de satén. «Cata», dijo Isabela, su voz uniforme. «Disfrutando de la noche». «Inmensamente», ronroneó Cata, dando un paso deliberado. «Aunque debo decir, eres valiente». «¿Valiente?», preguntó Isabela, preparándose. «¿Por eso?», dijo Cata, señalando vagamente el vestido de Isabela con su copa. «En una sala llena de Balenciaga y Versace, elegiste... ¿Qué es eso? ¿Un Talbots? Es muy... sencillo. ¿Te perdiste en tu camino a la recaudación de fondos de la biblioteca?» Algunas personas cercanas miraron, sus conversaciones vacilando. La voz de Cata fue lo suficientemente alta como para ser escuchada. Esto era una actuación. Las mejillas de Isabela ardieron. «Es Carolina Herrera», afirmó, manteniendo la barbilla alta. Cata soltó una risa tintineante y cruel. «Oh, cariño, por supuesto que lo es, pero parece algo que se encuentra en una tienda de segunda mano de alta gama».
¿Sabes? Para las exesposas de los dentistas. Javier es un titán, un verdadero depredador en el mundo de los negocios. Pensarías que querría una leona a su lado, no una gata doméstica. La humillación fue algo físico, una ola caliente que recorrió a Isabela. Sus ojos se dirigieron a través de la sala buscando a su marido. Él estaba mirando. Vio todo el intercambio, la sonrisa de suficiencia de Kata, la lástima choqueada en los rostros de los espectadores. Y no hizo nada. Simplemente se quedó allí, con un vaso en la mano, un observador pasivo de la vivisección de su propia esposa. Ese fue el momento. Algo dentro de Isabela, algo que se había estado resquebrajando lentamente durante años, finalmente se hizo añicos. «Disculpen», dijo, su voz un susurro tenso. Se dio la vuelta, caminando más allá de Kata, sin decir una palabra. No corrió. Sus movimientos fueron deliberados, dignos. Caminó directamente hacia la salida, pasando las estatuas de mármol y los invitados susurrantes. No miró a su marido, que ahora fruncía el ceño en dirección a Kata, no con ira hacia la amante, sino con molestia hacia la esposa que estaba creando una escena al irse. Cuando el portero le llamó un taxi, no pudo soportar la idea de esperar el Rolls. El aire fresco de la noche golpeó su rostro. Las lágrimas que se había negado a derramar frente a ellos finalmente llegaron, calientes y silenciosas. No se trataba del vestido. Nunca se había tratado del vestido. Se trataba de la total invisibilidad que aplastaba el alma. La comprensión de que no era una socia en la vida de su marido. Era un comodín y mal vestida. Además, pregunta clave para el público. Si fueras Isabela, ¿te irías con un divorcio silencioso y una compensación generosa, o te asegurarías de que Javier entendiera exactamente el valor que acaba de perder? ¿La humillación es el arma más fuerte o la riqueza discreta? Queremos saber tu opinión. Comenta ahora. 3. La llamada a París y el legado oculto. En la parte trasera del taxi, alejándose de la brillante fachada del museo, se secó las lágrimas con una repentina y feroz determinación. La gata doméstica se había acabado. La leona estaba a punto de despertar. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. No llamó a su madre ni a su mejor amiga. Se desplazó profundamente en sus contactos, a un nombre que no había marcado en más de 6 años, un número en París. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profunda, con fuerte acento francés, respondiera. «¿Allô, Antoine?», dijo Isabela, su voz temblando, pero ganando fuerza con cada palabra. Es la general Isabela Vega del Prado. Pipa no había usado su apellido de soltera en años. Decirlo se sintió como recuperar una parte de sí misma que había encerrado. Hubo una pausa en el otro extremo, luego una carcajada cálida y resonante de reconocimiento. «Chérie Isabela, mi pequeño ruiseñor, pensé que te habías desvanecido de la faz de la tierra, casada con ese chico americano de las computadoras. ¿A qué debo este placer después de tanto tiempo? Necesito tu ayuda», dijo Isabela, con las luces de la ciudad borrosas al pasar por la ventana. «Necesito más que ayuda. Necesito un artista. Necesito un milagro. Y necesito una guerra». Antonio de Gesa, el legendario jefe de la casa de costura epónima en Sevilla, París, se rió de nuevo, un murmullo bajo e intrigado. «Ma chérie», dijo, su voz viva con repentino interés. «Para ti construiré un ejército». El vuelo a París fue un acto de rebelión. Isabela no le dijo a Javier. Dejó una simple nota de 2 líneas en el frío mármol de la isla de la cocina. «He ido a visitar a la familia. Volveré en unos días».
empacó una sola maleta, dejando atrás el cuidadosamente curado guardarropa de la señora Roca y llevando solo lo esencial. El jet privado que la llevó a través del Atlántico no era uno de los de Javier. Era un Gulfstream cuenta que pertenecía a la Fundación Vega del Prado, convocado con un solo mensaje de texto discreto. La respuesta de Javier fue un texto superficial horas después. Bien. Avísame cuando vuelvas. No preguntó qué familia. No preguntó si estaba bien. Probablemente se sintió aliviado de tenerla fuera del camino. Le daría tiempo sin trabas con Cata. El pensamiento, que una vez le habría enviado una lanza de celos al corazón, ahora simplemente alimentaba el fuego frío de su resolución. París no era solo una ciudad para Isabela, era un regreso a casa. Aquí no era Isabela Roca, la esposa tranquila del multimillonario tecnológico. Era Isabela Vega del Prado, la única hija de la familia Vega, un nombre que se susurraba con reverencia en los mundos del arte, las finanzas y la alta costura. La fortuna Vega no era nueva y llamativa como la de Javier. Era un imperio antiguo y extenso, construido durante siglos, arraigado en la banca, los viñedos en la ribera del Duero y una cartera de arte impresionista que podría rivalizar con el Museo del Prado. Ella se había alejado de todo por Javier. Lo había conocido durante sus estudios de posgrado en Salamanca, un disruptor brillante, hambriento y encantador, que la vio como Isabela, la estudiante de historia del arte, no Isabela la heredera. Se había enamorado de la idea de ser amada por sí misma, no por su nombre. Había ocultado deliberadamente la escala de la riqueza de su familia, queriendo construir una vida en sus propios términos. Pero con el tiempo, a medida que su estrella ascendía, su hambre se había convertido en otro tipo de apetito. Por el estatus, por el reconocimiento, por el mundo del que ella había intentado escapar. Y a sus ojos, se había convertido en una reliquia de su pasado más humilde, no la llave de un futuro que él ni siquiera podía comprender. Y furo, el arte de la armonía. El Atelier Dubois estaba escondido en una calle tranquila, cerca de la Place Vendôme, su entrada tan discreta que podrías pasar junto a ella 1000 veces, sin saber que dentro se tejía la magia a partir de hilo y seda. Antonio de Gesa la saludó en la puerta él mismo. Era un hombre de unos 70 y tantos años, con una mata de cabello blanco, gafas redondas y una energía que podría agotar a un hombre de la mitad de su edad. La abrazó con un abrazo que olía a colonia cara y creatividad. «Mi ruiseñor», tronó, sosteniéndola a distancia. «Mírate, la tristeza en tus ojos es un crimen contra la belleza. Lo arreglaremos. Ven y cuéntale todo al tío Antonio». Con tazas de un espresso increíblemente fuerte en su salón privado, rodeada de bocetos y rollos de tela exquisita, Isabela le contó todo. No lloró. Relató la gala, la burla de su vestido, las palabras crueles de Cata y la profunda y aplastante indiferencia en los ojos de su marido. Habló de los años en los que se le hizo sentir pequeña, simple e inadecuada. Antonio escuchó. Su expresión se volvía más tormentosa con cada palabra. «Este chico», dijo finalmente, con un gruñido bajo. «Este vendedor de ordenadores toma un cisne y trata de convencerla de que es una paloma. Él no te ve, Isabela. Ve una marca. Y tú no eres una marca. Eres una obra maestra». Se puso de pie, paseando por la habitación con renovado vigor. «Entonces, no haremos solo un vestido. Un vestido es un vendaje para una herida. No nos interesan los vendajes.
Nos interesa la armadura. Le recordaremos a este mundo y a tu pequeño marido exactamente quién es una Vega del Prado. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Esto no fue un viaje de compras, fue el montaje estratégico de un arsenal. Antonio no la llevó a boutiques, la llevó a los archivos, las bóvedas sagradas y con clima controlado debajo de su taller, donde se conservaban piezas de la historia de la moda. Cualquiera con una tarjeta negra puede comprar lo último de la temporada de Versace, explicó, pasando una mano reverente sobre una bolsa de ropa. Es inútil, es ruidoso, pero no tiene nada que decir. Una Vega del Prado no grita. Ella habla, y el mundo se inclina para escuchar. Desveló su plan. Javier tenía un evento importante en 10 días, la Cumbre del Futuro de Roca Innovaciones, un lujoso evento para presentar la nueva tecnología satelital de su compañía. Sería la noche más grande de su carrera, con medios internacionales, magnates tecnológicos e inversores gubernamentales presentes. Este es nuestro escenario, declaró Antonio. No llegarás con él, llegarás por separado. No serás su esposa, serás un evento por derecho propio. La pieza central le era el vestido. Antonio había seleccionado una pieza de su propia colección de archivo de 1926, un vestido que solo se había usado una vez en la pasarela. Había sido apodado el estrellamiento. No era un vestido de lentejuelas y recortes. Era una columna de terciopelo de seda azul medianoche, tan oscuro que era casi negro. La tela estaba especialmente tejida para absorber la luz, creando un efecto de profundidad infinita. Cayendo en cascada por un hombro, cruzando el corpiño y acumulándose en el suelo, había un intrincado bordado cosido a mano de hilo de platino y diamantes antiguos dispuestos para replicar perfectamente la constelación del cisne. Era un vestido que no pedía atención. La ordenaba con el poder silencioso y abrumador del cielo nocturno. Pero el vestido es solo el comienzo, dijo Antonio, sus ojos brillando. Hizo otra llamada. 1 hora más tarde, llegó una mujer de aspecto severo, con un maletín de cuero. Era de Cartier, de su división de alta joyería, un departamento que servía a clientes tan exclusivos que ni siquiera tenía un nombre público. Abrió el estuche sobre una bandeja de terciopelo. Dentro yacía el zafiro del cielo. Era un legendario zafiro azul asiano, de 120 quilates, de origen ceilandés, rodeado por su propia constelación de diamantes. No se había visto en público en 50 años. Era parte de la colección privada Vega, prestada a Cartier para exhibiciones en museos. Era el derecho de nacimiento de Isabela. Ella nunca se había puesto una pieza de la bóveda familiar, creyendo que era demasiado ostentosa. Ahora lo miraba no como una pieza de joyería, sino como un arma. V. La arquitecta del ataque. Las piezas finales encajaron. Antonio diseñó todo su look, desde los tacones de terciopelo, hechos a medida hasta el moño simple y elegante, que dejaría que el vestido y el collar hicieran su trabajo. La entrenó. Camina despacio, le indicó, mientras practicaba en el Grand Salón. Déjalos mirar, no sonrías para ellos. Una ligera curva enigmática de los labios, nada más. No estás allí para complacerlos. Estás allí para ser presenciada. Tu marido quiere un espectáculo. Le daremos una obra maestra de arte e historia. Que su pequeña novia de plástico compita con eso. Al 4.º día, Isabela sintió un cambio dentro de sí misma. De pie ante el espejo en el salón de Antonio, envuelta en historia y poder, no vio a la esposa tranquila y complaciente que había sido. Vio a la nieta de Isabel Vega, una mujer que había enfrentado a presidentes y titanes de la industria,
con nada más que una sonrisa fría y una voluntad de hierro. Sintió el peso de su legado no como una carga, sino como un manto de fuerza. Envió un último correo electrónico cuidadosamente redactado, no a su marido, sino a un nombre importante en la lista de invitados de la Cumbre del Futuro, Marcos Soler, el editor jefe de Vogue España. Ella y la familia de Marcos habían veraneado juntos en el sur de Francia durante décadas. El correo electrónico decía: Marcos, sé que es a última hora, pero asistiré a la gala de Roca Innovaciones. Llevaré algo de los archivos de Antonio. Pensé que podría resultarte fotográficamente interesante. Todo mi afecto, Isa Vega. La respuesta llegó en menos de un minuto. Gigi, el mundo te ha echado de menos. Considera que todo mi equipo de fotografía está a tu disposición. Esta será la portada, no de las páginas de Sociedad, sino de la edición de septiembre. Bienvenida de nuevo. Isabela sonrió. Las piezas estaban colocadas. El escenario estaba esperando. Javier estaba a punto de desvelar su futuro, pero no tenía idea de que estaba a punto de ser eclipsado por un pasado que ni siquiera sabía que existía. ¿Crees que Javier Roca merece descubrir toda la verdad sobre el poder de Isabela de la Fuente? ¿Crees que la revelación de la Fundación Vega del Prado será el golpe final que lo hará caer? No te pierdas el clímax. En la próxima parte, verás la llegada triunfal de Isabela y la devastadora verdad que Javier descubre. Síguenos y activa las notificaciones para no perderte la Cumbre del Futuro, donde se dictará la sentencia de Javier. El clímax, el eclipse del rey de la tecnología, llegó la hora de la verdad. Javier está a punto de tener la noche más grande de su carrera, pero Isabela, la gata doméstica, se convertirá en la estrella más brillante. Si crees que Javier se merece cada gota de humillación, demuéstralo con un me gusta. Tate, la Cumbre del Futuro de Roca Innovaciones. La noche de la Cumbre del Futuro de Roca Innovaciones fue una sinfonía de caos perfectamente orquestado. El lugar era una maravilla de la arquitectura moderna, un pabellón de cristal recién construido con vistas al horizonte de la ciudad. Los focos cortaban el cielo nocturno, pintando las nubes con el logo de Roca Innovaciones. La toile, la alfombra roja, estaba aún más frenética que la de la gala del solsticio. Esto no era sociedad. Esto era poder. Periodistas tecnológicos de todas las revistas importantes, equipos de cámara de las cadenas de noticias globales y un ejército de fotógrafos estaban allí para capturar la llegada de los titanes de la era digital. Javier Roca llegó temprano, deleitándose con el resplandor. Él era el sol alrededor del cual giraba todo este universo. A su lado, con un vestido dorado fundido y brillante que se aferraba a cada curva, estaba Catalina Soto. Su presencia era una declaración pública audaz. Javier ni siquiera había tenido la decencia de llamar a Isabela en París para preguntar cuándo regresaba. Simplemente la había reemplazado, asumiendo que ella se retiraría en silencio, como siempre hacía. Javier le tomó la mano a Cata, sonriendo para las cámaras, presentándola como su deslumbrante consorte. Cata se pavoneaba. ¿No es Javier simplemente un genio?, le dijo efusivamente a un periodista de TechCrunch. Literalmente está cambiando el mundo esta noche. Es muy inspirador estar con un hombre que está en la cima absoluta de su juego. Dentro del pabellón, el murmullo era intenso. Javier trabajaba en la sala, Cata como una lapa reluciente en su brazo, aceptando felicitaciones, dando la mano a los capitalistas de riesgo y explicando su visión de futuro a un senador. Se sentía invencible. Esta noche era su coronación. A las 8:30 p.m., en punto, una onda de confusión comenzó en la entrada.
La energía frenética de la prensa, que había comenzado a apagarse, de repente se reavivó con una ferocidad que hizo que Javier girara la cabeza. Se acercaba a un coche, pero no era un Tesla de la compañía o un elegante Maybach. Era un Rolls-Royce Phantom de 1961 Vintage, un coche de autoridad tranquila y regia. Era un coche que no pertenecía al mundo de la tecnología disruptiva y el dinero rápido. Pertenecía a otra era, otra clase de riqueza por completo. El portero, un hombre acostumbrado a ver celebridades y multimillonarios todos los días, pareció ponerse un poco más recto al abrir la puerta del pasajero. Un solo tacón forrado de terciopelo tocó el pavimento. Un jadeo colectivo recorrió la línea de prensa. Los flashes de las cámaras, que habían sido esporádicos, estallaron en una pared sólida y cegadora de luz. Era una recepción reservada para la realeza o leyendas de Hollywood. Javier frunció el ceño, entrecerrando los ojos hacia la entrada. «¿Quién diablos es esa?», murmuró al inversor con el que estaba hablando. Cata estiró el cuello. Probablemente alguna antigua actriz de Hollywood intentando seguir siendo relevante. Se burló, un destello de molestia en su rostro, porque alguien le estaba robando el protagonismo. Entonces, la mujer salió. Se movió con una gracia líquida y sin prisas. El vestido de terciopelo de medianoche parecía beber la luz frenética de las cámaras, convirtiéndola en el centro tranquilo y oscuro de un universo caótico. La constelación de platino y diamantes, bordada en el vestido, atrapó los flashes y los devolvió, no como un brillo chillón, sino como el fresco y distante destello de estrellas reales. Alrededor de su cuello, el zafiro del cielo descansaba sobre su clavícula, un fascinante pozo de azul celestial profundo, una piedra tan magnífica que parecía poseer su propia atracción gravitacional. Su cabello estaba recogido hacia atrás, su rostro sereno y esculpido. No estaba sonriendo. Su expresión era de calma, de un desapego casi regio. No miró a las cámaras. Miró hacia adelante, como si toda la multitud de fotógrafos gritando no fuera más que una molestia menor. Los susurros comenzaron a ondular entre la multitud, extendiéndose desde la alfombra roja hasta el pabellón. «¿Es eso? Un Dubois Vintage. Dios mío, mira el collar. ¿Es ese? No puede ser. El zafiro de Verreaux. ¿Quién es ella? Espera, ¿es la esposa de Roca?» Javier escuchó los susurros. Vio a la mujer, pero su cerebro no pudo conectar las dos cosas. La mujer en la puerta era una aparición de elegancia y poder. Era arte. Era historia. Era todo lo que su mundo de código frío y duro y crecimiento agresivo no era. Su esposa era la mujer del sensato vestido azul, la mujer tranquila que arreglaba flores. Y luego giró ligeramente la cabeza, y la luz captó su perfil, y Javier Roca se congeló. Su copa de champán a mitad de camino de sus labios se detuvo. La sangre se drenó de su rostro. El aire salió de sus pulmones en un silbido silencioso. El senador parlanchín a su lado, el zumbido de la multitud, todo el evento multimillonario que él había orquestado, se desvaneció en un rugido sordo y distante. Era Isabela. Su Isabela. Pero no lo era. Esta mujer se comportaba con una autoridad que él nunca había visto. La incertidumbre tranquila se había ido, reemplazada por una formidable quietud. La gentil deferencia en sus ojos había sido suplantada por una calma inteligente e ilegible. No buscaba su aprobación. Ni siquiera parecía ser consciente de su existencia. Marcos Soler, el editor de Vogue España, apareció de repente a su lado, besándola en ambas mejillas,
«Gigi, eres una visión», murmuró, lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. «El mundo no está listo». Él personalmente la acompañó a la entrada, partiendo el mar de espectadores aturdidos. La mandíbula de Kata estaba literalmente colgando. Su vestido dorado fundido, que había parecido tan glamuroso momentos antes, ahora parecía barato y chillón, al lado de la obra maestra atemporal que llevaba Isabela. Su propia confianza aplicada profesionalmente se evaporó, reemplazada por un shock crudo y feo. «Esa es tu esposa», tartamudeó, su voz un chillido ahogado. «¿Qué lleva puesto? ¿De dónde sacó el...?» Javier no pudo responder. Estaba paralizado, una estatua en un traje a medida. Su mente estaba acelerada, tratando de procesar los datos imposibles ante él. El vestido, el collar, el coche, la forma en que Marcos Soler, un hombre que lo había rechazado para una historia de portada 3 veces, se desvivía por ella. Nada de eso cuadraba. Él había construido su imperio sobre la comprensión de los sistemas, sobre la predicción de resultados. Esta era una variable que nunca había concebido. Isabela se deslizó hacia el pabellón. No lo buscó. Sus ojos escanearon la sala con una mirada fría y evaluadora. Vio a un grupo de personas de pie cerca de una pintura abstracta. La anciana matriarca de una familia de la banca europea. Un inversor tecnológico japonés conocido por su legendaria colección de arte y el agregado cultural francés. Ellos eran el verdadero poder en la sala, las élites del viejo dinero que Javier había estado tratando de impresionar durante años con poco éxito. Y entonces ocurrió lo más desconcertante. Cuando Isabela se acercó a ellos, sus rostros se iluminaron con genuina calidez y reconocimiento. «Grâce, ma chérie», exclamó el agregado francés, tomándole las manos. «Ha pasado demasiado tiempo. Te ves igual que tu madre en el Palacio del Elíseo en el 98. El inversor japonés inclinó ligeramente la cabeza. «Roca, o debería decir Mademoiselle Vega del Prado. El zafiro es aún más impresionante en persona. Un honor verlo por fin». Javier observó, paralizado, cómo su esposa, la mujer que él había considerado demasiado simple, demasiado aburrida, demasiado apropiada, era recibida en el santuario interior de un mundo contra el que él solo podía presionar su cara contra el cristal. No estaban hablando con ella como la esposa de Javier Roca. Estaban hablando con ella como una de los suyos. Sintió un miedo frío, una sensación que no había experimentado desde que su compañía estuvo al borde de la bancarrota años atrás. Era la sensación de estar completamente fuera de lugar. El fundamento de su mundo, su jerarquía cuidadosamente construida, donde él se sentaba en la cima, acababa de ser fracturado por una mujer que él pensaba que poseía, llegando con un vestido y una historia que él no podía permitirse. Las cámaras seguían disparando, pero por primera vez esa noche, ninguna de ellas lo apuntaba a él. Meta. Ariadna entra en juego. El frío que había congelado a Javier en su lugar comenzó a extenderse por sus venas. Él era un hombre que dominaba las salas, que controlaba cada variable. Ahora era un fantasma en su propia celebración. Kata, recuperándose de su shock inicial, ahora vibraba con una mezcla tóxica de celos y confusión. «Ve a hablar con ella», le siseó a Javier, clavándole las uñas pintadas en el brazo. «¿Qué está pasando? Es tu noche, la está arruinando». Javier se estremeció, apartando el brazo. Por primera vez, la voz de Kata le resultó chirriante. Su glamour dorado,
que él había encontrado tan embriagador, ahora parecía chillón y unidimensional. Finalmente movió las piernas. Comenzó a caminar hacia Isabela, su mente un revoltijo frenético de preguntas. Vio a Kata, incapaz de contenerse, romper la formación y acercarse a Isabela primero. Fue un error de cálculo desastroso. Bueno, comenzó Kata, su tono goteando forzada indiferencia. Toda una entrada. Finalmente decidiste asaltar el armario de tu abuela. Isabela se giró lentamente. No ofreció una réplica. Simplemente miró a Kata. Su mirada no era de ira o dolor. Era algo mucho más devastador. Era de desdén. Miró a Catalina Soto de la forma en que un geólogo podría mirar un guijarro común, con una breve evaluación clínica de su naturaleza poco notable, antes de volver su atención a algo de valor. Sostuvo la mirada de Kata por un solo y silencioso instante. Luego se volvió hacia el agregado cultural. Como decía Etienne, continuó su voz tranquila y clara, la Fundación está preparada para financiar todo el proyecto de restauración del Louvre para el ala napoleónica. El desprecio fue tan total, tan profundo, que fue más efectivo que cualquier insulto. Kata se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, convertida en absolutamente irrelevante. Humillada, se puso de un rojo intenso y se escabulló de vuelta al bar. Ahora era el turno de Javier. Consiguió tener a Isabela a solas por un momento, cerca de la imponente pared de cristal. «Isa», dijo con la voz tensa, «¿qué es esto? ¿Qué estás usando? ¿Ese collar?» «Es un vestido, Javier», respondió ella, su voz fría y uniforme, haciéndose eco de sus propias palabras despectivas en el coche, «y una reliquia familiar». «¿Reliquia familiar?» «Tu padre era profesor de historia y tu madre bibliotecaria», dijo él, desconcertado. Era la historia que ella le había contado, una versión simplificada de la verdad. Isabela permitió que una pequeña sonrisa fría tocara sus labios. «Nunca te mentí, Javier. Simplemente te permití creer la versión de mi vida con la que te sentías cómodo. Nunca pediste más». La acusación flotó en el aire, aguda e innegable. Él nunca había sentido curiosidad por su pasado más allá de lo superficial. Él había visto lo que quería ver. Una mujer inteligente, bonita y sin complicaciones, de un entorno respetable pero anodino. Alguien que no lo eclipsaría. «¿La Fundación Vega del Prado?», preguntó él, el nombre finalmente haciendo clic en su cabeza por la conversación que había escuchado. «La que es socia silenciosa en la mitad de las startups de Silicon Valley, la que todos llaman el Fondo Hacedor de Reyes. Mi abuelo la fundó», dijo ella simplemente, como si hablara del clima. «Estoy en la junta de adquisiciones». Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había pasado los últimos 2 años tratando desesperadamente de conseguir una reunión con la Fundación Vega del Prado para asegurar su inversión para su próxima fase de expansión. Había estado cortejando a sus socios junior, sin saber que la llave de todo el reino dormía en su cama todas las noches, una llave que él había descartado como una baratija decorativa, pero el giro final, el más devastador, aún estaba por llegar. La pieza central de la noche era una subasta privada para financiar una iniciativa de educación STEM, un proyecto favorito de Javier. Lo más destacado era la venta de una pequeña patente tecnológica oscura de su propiedad, que él estaba donando para iniciar la puja. El propósito real, sin embargo, era atraer a un comprador específico. Durante meses, los mundos de la tecnología y el arte habían estado hablando de un misterioso coleccionista anónimo, conocido solo por el seudónimo de Ariadna. La participación de Ariadna le daría a su evento un nivel increíble de prestigio.
había invitado en secreto a un representante, con la esperanza de que Ariadna pujara. «Comenzaremos la puja por la patente de Roca Continuum», anunció el subastador. «Abriremos la puja en 1.000.000 de euros. ¿Tengo 1.000.000?» Se levantó una mano al fondo. Un hombre con un traje gris. 1.000.000 del representante de Ariadna. Un ejecutivo de una compañía rival pujó 2 millones. El representante de Ariadna pujó 5. El rival, 6. El representante de Ariadna replicó al instante. 10 millones. La sala contuvo el aliento. El corazón de Javier latía con fuerza. Esto era exactamente lo que quería. Una guerra de pujas impulsada por la mística de Ariadna lo haría a él y a su patente legendarios. 10 millones de euros, dijo el subastador, su voz resonando. A la 1. A las 2. Antes de que pudiera decir, vendido, Isabela, que había estado de pie en silencio junto a Javier, habló. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio de la enorme sala con absoluta claridad. 20 millones, dijo ella. Todo el pabellón se quedó en un silencio sepulcral. Cada cabeza se giró hacia ella. El subastador se quedó mirando, su mazo congelado en el aire. Javier la miró como si le hubieran salido alas. «Isa, ¿qué estás haciendo?», susurró frenéticamente. «Esto es una subasta benéfica. Es mi patente». Isabela no lo miró. Miró al representante de Ariadna en la parte de atrás, que la miraba con shock, antes de que una lenta sonrisa de comprensión se extendiera por su rostro. Él asintió sutilmente y bajó la mano, retirándose oficialmente de la puja. Tengo una puja de 20 millones de euros de la señora Roca», tartamudeó el subastador, mirando a Javier en busca de confirmación. Javier no podía hablar. Su garganta estaba seca. «La puja», lo corrigió Isabela con calma, su voz resonando con poder silencioso. «Es de Ariadna». La inhalación colectiva de la sala fue como un vacío. Las piezas del rompecabezas no solo encajaron, sino que se estrellaron con la fuerza de un trueno. El coleccionista misterioso, la inversora poderosa a la que todos habían estado persiguiendo, la creadora de iconos culturales, era Isabela Vega del Prado Roca. «A la 1», dijo el subastador, su voz temblando de emoción. «A las 2. Vendido por 20 millones de euros a Ariadna». La sala estalló, no en aplausos, sino en un zumbido frenético y febril de conversación. Javier se quedó allí, su mente un vacío blanco. Había estado tratando de impresionar a Ariadna toda la noche, con la esperanza de llamar la atención de esta fuerza poderosa e invisible, mientras que todo el tiempo ella había estado a su lado, invisible para él, con su sencillo vestido azul. Él había construido toda esta gala, este monumento, a su propio éxito, solo para descubrir que él era solo un personaje secundario en la historia mucho más grandiosa de su propia esposa. No solo la había juzgado mal, sino que no la había visto en absoluto. Y en una sala llena de las personas más poderosas del mundo, Javier Roca nunca se había sentido tan pequeño. Alerta de giro. ¿Crees que esto es todo? ¿Qué será lo más devastador para Javier? ¿El divorcio? ¿O el hecho de que Ariadna es ahora su socia mayoritaria silenciosa? ¿Crees que Isabela lo dejará en bancarrota como Elena? ¿O lo encadenará a la empresa? Comenta tu predicción más cruel. Si te ha gustado el giro de Ariadna, por favor, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. La próxima parte es la conversación final en la oficina de Javier. Tu jet voy. Tôi rất vui vì diễn biến câu chuyện đã làm bạn hài lòng. Giờ đây, Javier đã bị phơi bày sự kiêu ngạo một cách công khai, và Isabela đã tiết lộ danh tính thật của mình. Ella, usted de cuentas,
La general toma su sillón. Llegamos al momento de la confrontación. Javier ha perdido la batalla pública, pero ahora Isabela va a tomar el control del reino en su oficina. ¿Crees que Javier será capaz de decir una sola palabra sincera? Comenta antes de leer. Huecho. El espectro en el ático. La gala terminó. No con una explosión, sino con el chasquido silencioso y decisivo de la puerta del coche antiguo. Javier vio cómo el Rolls-Royce Phantom 5 se alejaba de la acera, sus luces traseras retrocediendo hacia el resplandor de la ciudad hasta que se hicieron indistinguibles de la constelación de farolas. La cacofonía de la fiesta que él había orquestado se desvaneció en un zumbido sordo y sin sentido en sus oídos. Estaba a la deriva en el centro de su propio triunfo, un rey en una isla flotante viendo cómo el continente de su realidad se alejaba. La gente bullía a su alrededor, sus rostros encendidos por el champán y la emoción. Un senador le dio una palmada en el hombro, felicitándolo por una noche exitosa. Una inversora le estrechó la mano, sus ojos encendidos por la noticia de Ariadna. Pero el agarre de Javier era flojo, su enfoque a 1000 metros de distancia. Era un fantasma en su propia coronación, perseguido por el espectro vivo de la esposa que creía conocer. Volvió a casa solo. El viaje en el elegante y silencioso Maybach, un coche del que solía enorgullecerse inmensamente, se sintió como un viaje en un coche fúnebre. Fue llevado de regreso a su extenso ático, un monumento de vidrio y acero encaramado en la cima de la ciudad, diseñado para hacerlo sentir como un dios inspeccionando su dominio. Esa noche se sintió como una jaula. Las ventanas de suelo a techo que usualmente mostraban su reino ahora parecían burlarse de él, reflejando la imagen de un hombre solitario y disminuido. El espacio estaba lleno de un silencio que era profundamente diferente de su tranquilidad habitual. Ya no era la quietud serena del lujo minimalista. Era el silencio pesado y asfixiante de la ausencia. Sobre un sillón bellamente esculpido en la sala de estar, estaba colocada una simple chaqueta de cashmere color beige, una de las piezas aburridas de Isabela que él había criticado sutilmente. Caminó y tocó la manga. La tela era increíblemente suave, aún conservando el tenue y familiar aroma a gardenia. Era una reliquia de una vida que había existido solo unas horas antes, una vida que él había desmantelado descuidadamente. El aroma, antes una simple nota de fondo, ahora lo acusaba. Dormir fue una imposibilidad. Pasó la noche paseando por los fríos suelos de mármol, su tableta en la mano, mientras se desataba la primera ola de noticias. Los titulares eran una serie de golpes brutales. La heredera filantrópica, Grace Devereux Drake, revelada como la enigmática inversora Ariadna, más que una musa. Como un vestido Dubois vintage y un zafiro legendario robaron el espectáculo y anunciaron una nueva jugadora de poder. La verdadera historia de la Gala Roca no es tecnología, sino el resurgimiento de una dinastía. Se desplazó foto tras foto. Isabela saliendo del coche, una visión de medianoche y estrellas. Isabela hablando con el agregado cultural, su expresión serena y confiada. Isabela haciendo su puja, su voz tranquila, silenciando una sala de titanes. En cada toma, Javier Roca, el arquitecto de la noche, era un personaje de fondo, una figura borrosa en un traje a medida, su expresión una máscara de incredulidad. Los medios habían capturado su momento exacto de irrelevancia para que todo el mundo lo viera. La semana que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica, librada con silencio absoluto. Sus mensajes de texto, primero exigentes, luego suplicantes,
luego disculpándose. Fueron entregados, pero nunca leídos. Sus llamadas sonaban, y sonaban antes de ser absorbidas por la cortesía distante del buzón de voz. Era un hombre que podía conseguir a cualquiera en el mundo al teléfono en menos de 5 minutos. Sin embargo, no podía comunicarse con su propia esposa. Su mundo comenzó a inclinarse sutilmente. La forma en que su asistente ejecutiva, Brenda, lo miraba, había cambiado. Había un nuevo destello de algo en sus ojos, quizás lástima o un nuevo respeto por la mujer que solo había conocido como la tranquila y educada señora Roca. Las llamadas de los miembros de su junta directiva ya no eran solo de felicitación. Eran inquisitivas, cargadas de preguntas sobre Isabela, sobre la conexión con la Fundación Vega del Prado. Preguntas para las que él no tenía respuestas. Su universo cuidadosamente construido se había basado en la idea de que él era su habitante más inteligente y poderoso. Esa ilusión ahora estaba destrozada. La auditoría final, en el corazón del imperio. Ella finalmente fue a verlo, una semana completa después de la gala. No fue a su casa, el espacio que contenía el fantasma de su vida compartida. Fue a su oficina, la ciudadela de su poder. Brenda anunció su llegada, no con una llamada por el intercomunicador, sino golpeando personalmente la puerta de su oficina. Su voz era baja, con reverencia. «Señor Roca, su esposa está aquí para verlo». Cuando Isabela entró, no era la visión celestial de la gala, ni la mujer tranquila de Kashmir. Era una tercera persona, una que él nunca había visto antes. Vestida con un traje de pantalón azul marino de Roe, impecablemente cortado, con el cabello recogido en un moño severo y elegante, era la viva imagen de la autoridad corporativa. Llevaba una cartera de cuero delgada, y sus movimientos eran nítidos, económicos y desprovistos de sentimentalismo. Miró la oficina, su escritorio de gran tamaño, sus premios, la vista panorámica de la que estaba tan orgulloso, con el ojo frío y evaluador de una compradora potencial. Él se puso de pie, su corazón latiendo contra sus costillas. «Isa», comenzó, su voz ronca. «Gracias a Dios, he estado tan preocupado. Necesitamos hablar. Yo no tenía idea, y lo siento mucho, por todo. Por Kata, por cómo te traté, por las cosas que dije, por todo». Ella caminó hacia su escritorio, sus tacones haciendo clics definitorios en el suelo de hormigón pulido. No respondió de inmediato. En cambio, dejó que su disculpa flotara en el aire, examinándola como una muestra defectuosa. «Déjame hacerte una pregunta, Javier», dijo finalmente, su voz tranquila y desprovista de la ira que él había esperado. La falta de ira era de alguna manera más aterradora. ¿Lamentas cómo me trataste, o lamentas haber calculado tan profundamente mal el valor de un activo? La pregunta aterrizó con precisión quirúrgica, pasando por alto todas sus defensas preparadas y golpeando directamente el corazón de la fea verdad. Quiso negarlo, profesar su amor, pero las palabras se sentían como mentiras en su lengua. Había estado tan orgulloso de su capacidad para detectar valor donde otros no podían. Había vivido con una obra maestra y solo había visto un lienzo en blanco. «Cometí un error», tartamudeó. Las palabras se sentían patéticas e inadecuadas. «Uno terrible. Dejé que esto…» señaló impotente a su alrededor. «Todo esto me cegara. Te di por sentada. Te amo. Podemos arreglar esto». «¿Podemos?», preguntó ella, su tono aún inquietantemente uniforme. «¿Sabes el nombre de la organización benéfica de alfabetización que he presidido durante los últimos 3 años? ¿Conoces el apellido de soltera de mi madre?
¿Sabes de qué trataba mi tesis de posgrado? Hizo una pausa. ¿Sabes siquiera cómo tomo mi café? Abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. El silencio fue su confesión. Su ignorancia no se trataba solo de la fortuna de su familia, se trataba de su alma. Pensé que no, dijo ella en voz baja. Isabela se acercó a su escritorio y colocó 2 documentos gruesos de color crema sobre la reluciente superficie de caoba, uno al lado del otro. Te creo cuando dices que lamentas tu error. Siempre has sido un pragmático, rápido para corregir una estrategia defectuosa. Por eso estoy aquí. No para arreglar nuestro matrimonio, sino para renegociar los términos de nuestra sociedad. Él se quedó mirando los documentos. El primero fue instantáneamente reconocible por su fuente legal formal. Petición de divorcio. Su respiración se aceleró. El segundo estaba encuadernado en una cubierta azul oscuro, grabado con un escudo simple y elegante que él nunca había visto antes. Fundación Vega del Prado. La fundación, explicó ella, su voz ahora adoptando el tono nítido y claro de una CEO en una reunión de la junta directiva. Fue una inversora anónima en la etapa inicial en el algoritmo de compresión de datos que se convirtió en la piedra angular de Roca Innovaciones. Mi abuelo vio el potencial en la tecnología. También tenía la costumbre de instalar mecanismos de seguridad en sus inversiones, especialmente cuando involucraban a jóvenes con más ambición que experiencia. Nuestra participación, mantenida a través de un laberinto de fideicomisos y entidades offshore, actualmente se sitúa en el 42%. Como jefa recién nombrada del Comité de Adquisiciones y Supervisión Tecnológica de la Fundación, soy tu nueva socia mayoritaria. Javier se derrumbó en su silla de cuero. El aire salió de sus pulmones. El fundamento de su vida, la creencia central de que era un hombre hecho a sí mismo, se hizo añicos. Nunca había sido el lobo solitario, el disruptor visionario. Había sido una inversión bien gestionada, un semental premiado corriendo en un potrero que alguien más había construido para él. Estás tomando mi compañía, susurró, con sabor a bilis. No, dijo ella, y su corrección fue la parte más cruel y brillante de su estrategia. No seas ridículo. Eres un CEO excepcional, Javier. Tu impulso y tu visión son lo que hicieron crecer a esta compañía hasta convertirla en una fuerza global. La compañía te necesita al mando. No te estoy destituyendo. Simplemente estoy tomando mi asiento en la mesa, el que mi familia ha estado guardando para mí todo el tiempo. Ella no lo estaba ejecutando. Lo estaba encadenando. Le estaba dejando la ilusión de poder, el título, la oficina, la adoración pública, mientras se apoderaba de lo real, el control total. Él seguiría siendo rey, pero ella sería la deidad a la que él respondería. El divorcio será silencioso, continuó, golpeando con una uña perfectamente cuidada el primer documento. El acuerdo es, como verás, extremadamente generoso. Sin embargo, nuestro matrimonio ha terminado. El respeto no es una mercancía que se pueda volver a comprar una vez que se ha desperdiciado. Debe ganarse, y mi respeto ya no está incluido en esta sociedad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su misión cumplida. Isabela, espera, la llamó, su voz rota, una súplica desesperada desde las ruinas de su mundo. ¿Por qué? Después de todo esto, ¿por qué? Ella se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y lo miró por encima del hombro. La máscara de ejecutiva se deslizó por una fracción de segundo, y él vislumbró a la mujer que había herido. Vio el recuerdo de la humillación, el escozor de la risa, la frialdad en sus propios ojos. Tú y esa mujer se rieron de mi ropa, dijo, su voz
una campana de verdad silenciosa y clara. Me hicieron sentir pequeña e inútil por un trozo de tela. Volví a casa esa noche y me di cuenta de que me habías dejado con una opción. Ella respiró hondo. La finalidad de su nueva realidad se asentó a su alrededor como un manto. Decidí que preferiría ser dueña de toda la compañía que tener que preocuparme de nuevo por qué vestido ponerme para su fiesta. La puerta se cerró con un clic, dejando a Javier Roca solo en su torre de cristal. Era un multimillonario, un titán de la tecnología, un hombre que tenía todo lo que había perseguido. Y acababa de descubrir que era un mendigo, destronado no por un competidor, sino por la esposa tranquila y magnífica que había sido demasiado ciego para ver. Reflexión final y llamada a la acción. La historia de Isabela es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca está determinado por la opinión de otra persona. Se trata de la fuerza que yace latente dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. Se trata de reclamar tu propia narrativa y negarte a ser un personaje secundario en tu propia vida. ¿Qué te pareció el golpe final de Isabela? La decisión de encadenar a Javier a la empresa en lugar de despedirlo, ¿fue la jugada más cruel o la más inteligente? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle me gusta, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte a nuestro canal para más historias de drama, intriga y empoderamiento definitivo.